Hola, hola, saludos cordiales. Mi nombre es Angie Vita, preparadora de la Universidad Chacambú y del Centro de Formación Profesora Mariela Oliveros. Bienvenidos a este su espacio de idioma básico intensivo. En esta ocasión vamos a abordar el tema de the sentence, los distintos tipos de oraciones que existen en el idioma inglés. Este tema lo vamos a desarrollar en dos videos. Este, que va a tratar sobre the sentence according to attitude and purpose, abordando declarative, imperative, interrogative and exclamative sentences, es decir, vamos a abordar las oraciones de acuerdo a la actitud y al propósito del hablante, desarrollando básicamente las estructuras de oraciones declarativas, interrogativas, exclamativas e imperativas. En el siguiente video abordaremos el tema referente a the sentences according to structure. Simple sentence, compound sentence, complex sentence, and compound complex sentence. Oraciones simples, oraciones compuestas, oraciones complejas y oraciones compuestas complejas. Comencemos. The sentence according to attitude and purpose. De acuerdo a las oraciones referentes a su actitud y su propósito, tenemos cuatro estructuras gramaticales o cuatro tipos de oraciones. La primera de ellas que vamos a abordar es la oración declarativa, or declarative sentences. Estas se usan para afirmar hechos u opiniones, o bien para comunicar una situación o un estado de hechos. For example, the truck is red, or the truck is in blue. Si nosotros tenemos certeza de que esta camioneta es roja, yo puedo negarlo diciendo que esta camioneta no es verde, que esta camioneta no es amarilla, esta camioneta no es azul. Otra forma es cuando comunicamos una situación o un estado de hecho. Por ejemplo, una situación que yo voy a comunicar es que me gustan las galletas. For example, I like cookies. Su negación sería I don't like cookies. Les voy a dar unos pequeños tips que les van a servir para identificar este tipo de oraciones. Esta va a ser la más común de las oraciones empleadas en las estructuras gramaticales de las oraciones en inglés. Además, normalmente van a terminar con un punto y aparte o un punto y seguido. Normally end with a full stop or period. Tenemos distintas reglas gramaticales, pero en esta ocasión vamos a abordar dos: las estructuras para oraciones afirmativas y las estructuras para oraciones negativas en declaración. For example, tenemos subject, verb and complement. Si se dan cuenta, es una estructura gramatical bastante sencilla de todas las oraciones en afirmativa, bien sea en distintos tiempos verbales. For example, we watched TV last night. She is standing in the street and the baby will crying. Si lo notan, tenemos tres estructuras gramaticales en tres tiempos verbales. El primero en pasado simple, la segunda en presente simple y la tercera en futuro simple. La primera, su traducción es nosotros miramos la televisión anoche. La segunda, ella está parada en la calle y finalmente tenemos el bebé llorará. Las estructuras para las oraciones negativas va a ser la siguiente: sujeto, verb be plus not, es decir, más la partícula not, verb in infinitive o en su forma base and complement. Sujeto, verbo to be, seguido de la partícula not, que es la negación, verb in infinitive, verbo en infinitivo y el complemento o lo que nosotros conocemos como el predicado. For example, we did not watch TV last night, or we didn't watch TV last night. Recordemos que siempre que utilizamos un auxiliar, tenemos nuestro verbo en su forma base o en infinitivo, lo que conocemos como infinitivo. Nosotros no miramos televisión anoche. She is not standing on the street. She isn't standing on the street. Ella no está parada en la calle. And the baby won't cry. El bebé no llorará.
Algo bastante peculiar de las oraciones declarativas es que no se van a utilizar en un único tiempo verbal, sino que lo vamos a utilizar en presente, pasado, futuro, puede ser simple, puede ser continuo, continuo perfecto, etc. La segunda de las estructuras gramaticales para the sentence according to attitude and purpose va a ser las oraciones en imperativo. Estas se van a usar para dar órdenes, sugerencias, advertencias o bien consejos. Algunas veces también las podemos utilizar para pedir algo. Y en estas ocasiones, cuando vayamos a sugerir algo, utilizamos la palabra should, deberías, should be o podría ser. For example, clean your room. Don't clean your room. Si se fijan, estoy haciendo una expresión un poco más exagerada porque va seguido de un mark point, exclamation point, mark, un signo de exclamación. También podríamos pedir de manera cordial que nos pasen algo o que nos ayuden con alguna cuestión. Es decir, para pedir algo, básicamente. Entonces tenemos, pass me the salt, don't pass me the salt. Pásame la sal, no me pases la sal. Estas son oraciones que yo puedo utilizar para pedir, para hacer que alguien me acerque a algo o que alguien contribuya conmigo para hacer X cosa. Les voy a dar otros tips para reconocer las oraciones en imperativo. Lo primero es que comúnmente lo vamos a encontrar en manual de instrucciones o bien cuando estemos siguiendo el paso a paso de una receta de cocina. Es decir, los imperativos siempre van a servirnos para conocer este tipo de instrucciones o seguir este tipo de órdenes. Ellas van a finalizar en un punto y aparte, un punto inseguido o bien en un signo de exclamación. Más comúnmente lo vamos a utilizar con un signo de exclamación, aunque la mayoría de las veces va a terminar en un punto y aparte un punto y seguido. They end with a full stop period or exclamation mark point. Pueden ser muy cortas o también pueden ser de una sola palabra para expresar una orden con bastante frecuencia. Ya veremos en los ejemplos una orden con mucha fuerza, en la que utilizamos un imperativo. Van a carecer usualmente de sujeto, por lo que van a iniciar con un verbo en presente simple. A diferencia de las oraciones declarativas, las oraciones imperativas van a estar desarrolladas en presente simple y van a carecer de sujeto, a diferencia de las anteriores que sí tenían un sujeto, es decir, pronombres personales o sustantivos propios o comunes. Las reglas gramaticales que utilizamos para llevar a cabo, para desarrollar este tipo de estructuras gramaticales van a ser dos. Las estructuras para las oraciones afirmativas y las estructuras para las oraciones negativas. Las oraciones afirmativas van a desarrollarse como cualquier otra, sujeto, verbo y complemento, subject, verb and complement. Pero en estas podríamos utilizar la palabra que antes les comentaba que se llama should, que es para dar alguna sugerencia. For example, you should wear gloves outside. Tú deberías utilizar guantes afuera. Si yo, por ejemplo, conozco el clima y sé que afuera está haciendo frío o una temperatura bastante baja, yo podría sugerirle a una persona para que se proteja de ese frío o que evite congelar sus manos, que utilice unos guantes cuando esté afuera, pues la temperatura es bastante baja para que se mantenga pues caliente o bien no lo haga. La siguiente es eat your peas, come tus guisantes. En ella vamos a tener el signo de exclamación. ¿Por qué? Porque esta es una orden que vamos a dar. Eat your peas. Esta va a ser una orden que voy a dar con bastante fuerza. Finalmente tenemos la palabra stop, detente. Otra de las órdenes que solo se expresa con una única palabra, no expresa una oración, sino que simplemente es una palabra y me está indicando lo que yo quiero dar en imperativo. Las estructuras gramaticales
para una oración negativa en imperativo va a ser sujeto, verbo to be, seguido, o el verbo, seguido de la partícula not. También podríamos utilizarlo con la palabra should, el verbo en infinitivo y el complemento. Debemos considerar que siempre que utilizamos un auxiliar, el verbo va a estar en su forma base. Si quieres recordar un poco más sobre esto, recuerda que tenemos un video desarrollado en unidades anteriores, donde estudiamos la estructura gramatical de oraciones en presente, pasado, futuro simple y continuo. Tenemos la siguiente estructura que va a ser don't eat your peas. No te comas tus guisantes. Y por último, don't stop. No te detengas. Una oración bastante corta, bastante sencilla, que me indica con bastante fuerza una orden. La tercera de mis sentences o la tercera de mis tipos de estructuras de oraciones, bien, va a ser interrogative. Estas se van a usar para hacer preguntas y para obtener información. For example, why did you go? ¿Por qué fuiste? Do you like coffee? Yo puedo responder yes, I do o no, I don't. Yo puedo obtener información de si a alguien le gusta o no le gusta, o bien si alguien es alérgico a cierto alimento o carece de cierta cosa o le sobra algo. Entonces yo voy a tener cierta información haciendo preguntas. Entonces, básicamente las estructuras gramaticales para las preguntas van a ser usualmente con question words y auxiliaries. Bien, los tips que les voy a dar es que siempre van a empezar con una palabra pregunta, que son mis question words, o un verbo en auxiliar, y siempre van a finalizar con un signo de interrogación o una question mark. Sus reglas gramaticales para la estructura en afirmativa va a ser la siguiente. Question word, si así quisiéramos, auxiliary or verb be, subject, tenemos verb in infinitive and complement. For example, where is the restroom? Si nos damos cuenta, estamos haciendo una pregunta con una question word, un verbo be o el verbo to be y el sujeto o bien el noun. En este caso esto sería un sustantivo común porque yo estoy preguntando dónde están los baños. Are you watching TV? Si nos damos cuenta, en esta oración no tenemos una question word, pero en caso contrario va a iniciar con un verb be. Are you watching TV? Es una oración en presente continuo. Finalmente, did she hear the phone? Ella escuchó el teléfono. Tenemos también que tomar en consideración que iniciamos la pregunta con un auxiliar. Por lo tanto, mi verbo va a estar en su forma base o en infinitivo. La siguiente estructura va a ser negativa. Va a ser prácticamente la misma estructura. La única diferencia es que le vamos a añadir la partícula not al auxiliar o al verb be. Entonces va a ser question word, auxiliary or verb be plus not, subject, verb and complement. For example, why didn't you go? ¿Por qué no fuiste? Oh, don't he like chocolate? Don't he like chocolate? Perdón. ¿A él no le gusta el chocolate? Lo estoy preguntando, estoy obteniendo información de si le agrada, no le gusta, es alérgico, etc. La última de estas reglas va a ser las oraciones exclamativas. Estas van a ser empleadas únicamente para expresar una fuerte emoción o sorpresa. Siempre van a estar finalizadas por un signo de exclamación, porque yo voy a definir o yo voy a dar a conocer alguna emoción con bastante fuerza o con mucha sorpresa. For example, what an exciting movie it was. How he liked. I'm so excited for you. Estoy tan emocionada por ti. Fíjense que es una emoción que a mí me da y que yo voy a expresar con bastante, la voy a expresar con mucha fuerza. Uno de los tips que les voy a dar es que son muy comunes cuando estamos hablando coloquialmente, cuando escribimos de manera informal y cuando estamos desarrollando distintos cuentos.
siempre van a terminar con una exclamation mark o exclamation point, un signo de exclamación, y van a parecerse mucho, ojo con esto, van a parecerse bastante las oraciones declarativas, pero van a expresar en gran medida, es decir, mucho más las oraciones, las emociones como la alegría, la tristeza, la sorpresa o bien el enojo. Las reglas gramaticales para expresar estas son más sencillas porque usualmente utilizamos las mismas para dar a conocer oraciones afirmativas. Lo vamos a utilizar con question words o palabras o words, palabras que comienzan WH, un adjetivo o un adverbio, un sustantivo, el sujeto y el verbo. Esto también es bastante peculiar porque la question word o la WH word va a ser what and how. Solo esas dos. Vamos a tratar de evitar utilizar el resto de las question words como where, como why, etc. For example, what's a big truck? ¡Qué gran camión! Si nos damos cuenta, la oración está terminando en signo de exclamación y no utilizamos ni un sujeto ni el verbo al final de la oración. La siguiente, how an exciting the movie it was. Qué emocionante fue la película. Bueno, allí se me escapó en el now un signo de exclamación. Sin embargo, si nos damos cuenta, tenemos un sustantivo común y un sujeto o un personal pronoun, un pronombre personal. Y comienza esta oración con la palabra cuán. ¿Cuán emocionante fue esta película? Finalmente tenemos what a beautiful parrot. ¡Qué hermoso loro! Esta oración comienza con una WH word, que es la palabra what, a beautiful, que es un adjective, y el noun, que es mi sujeto o bien mi sustantivo. Esto ha sido todo por esta unidad. Espero que hayan entendido. Nos vemos en el siguiente video sobre the sentence according the structure. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales.